Los planes de acción en la educación familiar. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Oscar Bravo y hoy vamos a dar continuidad a estos temas que hemos decidido abordar a propósito de cómo hacer que una familia tenga más herramientas para educar a sus hijos. Hoy vamos a ver el tema de la acción educativa de la familia. ¿Cómo debe ser esta acción educativa de la familia? ¿Cómo la familia al paso de los años se ha convertido en el núcleo principal de la educación de los muchachos y cómo todos los factores del entorno terminan influenciando la labor de esta familia, ¿no? Principalmente con los medios audiovisuales. Ustedes se habrán dado cuenta, espero, que cuando tú le das a tu hijo un iPad o un teléfono celular o una laptop para que se entretenga, no para que trabaje, porque cuando es para hacer un trabajo, una tarea, bueno, estaría justificado, pero cuando se la das para que el dispositivo electrónico se convierta en la nana del niño, bueno, pues estás poniendo en las manos del niño prácticamente todo lo que hay en el mundo. El niño, cuando tiene un dispositivo electrónico abierto, está a un clic de cualquier cosa, la que te quieras imaginar, desde la más buena y la más positiva hasta la más negra, más oscura y más tenebrosa que te puedas imaginar. Y entonces, tú decides cuando le das a tu hijo un dispositivo electrónico, si tú lo que quieres es correr el riesgo de que tu hijo tenga acceso a este tipo de cosas. ¿Y por qué digo tener acceso? Porque no necesitas buscarlo. Los filtros que existen para evitar que tu hijo vea cosas inapropiadas en los dispositivos electrónicos solamente sirven para que tu hijo no reciba algo que él no pide, para que no le brinque así sin decir agua va un contenido que sea inapropiado. Para eso sirven los filtros. Pero si tú lo quieres buscar, lo puedes hacer, ¿eh? No importa que tengas un filtro. Todavía no hay filtros tan efectivos que puedan impedir todo este tipo de accesos. Entonces, para poder controlar todo el acceso, pensando en que la familia tiene que hacer un ambiente positivo para que los hijos sean mejor educados, la familia tiene que hacer una serie de cosas que ayuden a que esto suceda. Porque la educación en la familia es un proceso intencional. No es algo que vaya a ocurrir por obra del Espíritu Santo, no es cosa que puedas ir al súper y véndame 3 kilos de educación para mi hijo, ¿no? Esto se tiene que trabajar y se tiene que preparar y hay que picar piedra para que el hijo pueda desarrollarse en un ambiente que sea favorable para su sano desarrollo. Y luego, insisto mucho en el tema de que los padres no deben perder de vista que son los primeros y los principales educadores de los hijos y tienen la obligación seria por un compromiso de amor y tienen el compromiso serio por una cuestión legal, porque es un derecho y una obligación que inclusive está asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tomar las riendas en la educación de sus hijos. Ellos son quienes deben de decidir lo mejor para sus hijos. Hombre, no se trata de que tú decidas qué tiene que estudiar, pero sí tienes que procurar que tu hijo reciba la mejor educación que tú le puedas brindar. Esto no significa que tu hijo tenga que estar en la escuela o en el colegio más caro de tu ciudad.
¿Cuál es la mejor escuela para tu hijo? Bueno, eso lo definen muchos factores. A veces la mejor escuela para tu hijo es la que está más cerca de tu casa, la que no te complica la vida, la que sin mayor esfuerzo puedes llevar y traer a tu hijo a la escuela, y esto no implica que sacrifiques cosas de la familia o a alguien de la familia para que las cosas funcionen. Entonces, ¿cuál es la mejor escuela? En este caso, la que esté más cerca. A veces los padres son muy exigentes y buscan escuelas que tengan proyectos educativos muy rebuscados, ¿no? Y entonces dicen, es que yo quiero una escuela donde lleven el tema fulano, perdón, el sistema fulano, porque a mí me gusta ese sistema y yo quiero que mi hijo aprenda, por decir algo, en el sistema Montessori. Yo quiero que mi hijo estudie con el sistema Montessori. El sistema Montessori es muy bueno, sí, sí es muy bueno, pero no es para todos. Las escuelas que dan mucho inglés son muy buenas, sí, pero no son para todos. Las escuelas que dan muchas matemáticas son buenas, sí, sí son muy buenas, pero no son para todos. Sobre todo partiendo de la base, para quienes no estén tan familiarizados con términos educativos, los que entiendan que los hijos se pueden educar con sus propias capacidades, o se deben educar explotando al máximo sus propias capacidades. Hay un neurólogo, pedagogo norteamericano, Glenn Doman, que es el autor de un libro que se llama Las inteligencias múltiples. En otros tiempos, si tú no eras bueno para las matemáticas, eras un fracaso en la escuela. Si reprobabas matemáticas, olvídate, eras lo peor que podía tener esa escuela. Y lo más seguro es que reprobaras el año. No importara que tuvieras otras habilidades, si no sabías matemáticas, estabas condenado a ser de lo peorcito del salón o de la escuela. Hoy en día sabemos que los seres humanos tenemos capacidades diferentes, habilidades diferentes, inteligencias diferentes, y somos capaces de tener la posibilidad de aprender diferentes cosas con mayor o menor facilidad unos que otros. Y así como hay gente que es extraordinariamente hábil para las matemáticas, así hay gente que es extraordinariamente hábil para los idiomas, o es extraordinariamente hábil para la música. Alguna vez yo tuve un alumno que académicamente tenía muchas barreras para el aprendizaje, le costaba muchísimo trabajo el aprendizaje autónomo, le costaba mucho trabajo el trabajo en equipo, le costaba mucho trabajo entender a la primera explicación un tema, y después de hacerle una serie de estudios, el especialista nos decía que sus habilidades no eran necesariamente académicas, que él tenía otro tipo de habilidades. Estoy hablando de hace 20 años. Hoy en día, que en aquel tiempo era un niño y que es un hombre, es un chef muy reconocido que tiene un restaurante y que pudo desarrollar las habilidades que sí tenía sin empecinarnos en que desarrollara habilidades que no poseía. Él no era un niño con habilidades académicas, era un niño con otro tipo de habilidades más manuales, y esto sirvió para que él pudiera encontrar su camino en la vida, algo que le permitiera llegar a la adultez con la posibilidad de ser autosuficiente. Que realmente, ¿para qué educas tú a los hijos? Para que sean ricos, los educas para que sean autosuficientes, ¿no? Y tú como padre tienes que tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando tú piensas en qué quiero para mi hijo cuando sea una persona mayor, me parece que lo mejor que puedes pensar es que mi hijo sea un ser humano feliz. Eso es lo más importante. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que quiera, haciendo lo que pueda, haciendo lo que sepa hacer. Porque no va a ser lo que tú quieras. Este mundo está lleno
de profesionistas que estudian lo que su mamá quería que estudiaran, o que lo que su papá quería que estudiaran, porque se tenía que quedar con el negocio familiar, y entonces si yo soy abogado, tú tienes que ser abogado. Perdón, aunque a ti los abogados pues no te inspiren mucho, ni te nazca de corazón ser abogado, bueno, pero tu papá dijo que tenías que ser abogado y eres abogado. Y entonces, como papá, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar, uno, que mi hijo sea feliz. ¿Esto qué implica? Que pueda llegar a la adultez haciendo lo que le gusta hacer. Que eso que le gusta hacer le permita recibir un pago. Y por último, que ese pago le permita vivir dignamente. Eso es más que suficiente para ser feliz. La felicidad está en ser feliz con lo que tienes y no en feliz por lo que no tienes. Cuando tú estás constantemente, permanentemente viendo que el jardín de tu vecino es más verde que el tuyo, difícilmente puedes llegar a ser feliz. Nadie que sea, aunque sea en una mínima parte, en un mínimo porcentaje, un poco egoísta, puede ser feliz, porque siempre va a tener el gusanito de querer algo más de lo que ya tiene. Por lo tanto, el tema de la felicidad está en ser feliz con lo que tengo. Ojo, esto no significa ser conformista. Significa, sí, luchar siempre por ser mejor, luchar siempre por ser un poco más, pero por lo pronto soy feliz con lo que tengo. Y no me desgarro las vestiduras porque mi vecino tiene un yate y en las vacaciones se va a la Costa Azul y yo lo más lejos que llego es a Gogorrón. Pues no, eso no tiene nada que ver con cómo debe de ser la felicidad de cada quien. Uno tiene que tener claro, cuando tienes la posibilidad de hacer lo que te gusta, pues ya está. Y tu familia tiene que tener claro que te tiene que proveer de los medios necesarios para que tú puedas lograr eso. ¿Y cómo lo hace la familia? Bueno, ya decíamos en el podcast anterior y en este, que la familia como principal educadora, como principal fuente de todos los insumos que una persona necesita para poder irse formando, bueno, pues tiene que proveer un ambiente adecuado. En la familia estamos acostumbrados a oír frases como: cuando yo tenía tu edad, hacíamos o teníamos tal o cual cosa, o cuando yo era pequeño en mi casa se hacía tal o cual cosa, o mi madre siempre decía tal o cual cosa. Bueno, pues hay que ser conscientes que educar hoy es diferente. Educar hoy es otra cosa. Les voy a contar una anécdota familiar que es un poco contrastante con la forma de educar del día de hoy. Mi abuela, para su tiempo, era una mujer muy adelantada. Mi abuela nació en Empalme, Sonora, a finales del siglo antepasado, o sea, en el 1898, y para el tiempo en que a ella le tocó vivir, era una mujer adelantada a su tiempo. Mi abuela sabía escribir a máquina, hablaba inglés y sabía taquigrafía. En un país, en aquellos años, en el que el 90% de la población era analfabeta, lo que mi abuela hacía la convertía en un ser extraordinario, ¿no? Sin embargo, bueno, cada quien elige su destino. Ella eligió casarse, ella eligió hacer vida de matrimonio, hacer vida de familia, y nunca tuvo una mayor ambición profesional. Quizás si la hubiera tenido, hubiera podido destacar en algunos campos diferentes. Bueno, el tema es que ya una vez casada y una vez con hijos, mi abuela puso una escuelita de asesorías, y eran puras asesorías, especialmente en inglés, que era como una rareza que mi abuela hablara inglés y además que siendo una persona mayor tuviera esa habilidad. Bueno, pues yo me quedé pasmado alguna vez que fui testigo de una mamá que le llevó a un niño
para que mi abuela le diera clases de regularización. Y la mamá le decía, mire, en la escuela no quieren a mi hijo porque es muy socarrón, no hace caso. Pero ya me dijeron que usted los mete en cintura. Por lo tanto, si hace falta que le dé unos cintarazos, usted déselos. Y yo, ¿qué? Así, de ese tamaño. Así era la educación en otros tiempos en nuestro país. Esto de que la letra con sangre entra no es un mito, ¿eh? Así era, así era. A mí me tocó todavía tener una maestra que usaba una vara de membrillo como si fuera su batuta, y con la varita le pegaba al escritorio y le pegaba a los escritorios y le pegaba en las manos a todo el mundo. Entonces, ¿alguien se quejaba de eso? Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Siempre hemos dicho, bueno, vivimos un tipo de educación diferente y nadie crecimos traumados. Por lo menos eso es lo que creemos, que no estamos traumados, ¿no? Yo eso creo, que no estoy traumado, ¿no? Hoy en día la educación es completamente diferente. La educación tiene que ver con otra cosa. La educación, por principio de cuentas, tiene que ver con descubrir las capacidades que tiene cada quien para potenciar esas capacidades y para ponerlos en situación de poder ejercer lo que puedan desarrollar para poder llegar a un objetivo de una manera mucho más sencilla que cuando te dicen tienes que estudiar matemáticas porque si cuando crezcas no eres ingeniero, pues ¿de qué vas a vivir? Y si no sabes matemáticas, pues ya te cargó el payaso, ¿no? Y cuando pensamos en que esta educación era así y que cada quien educaba como podía y cada quien educaba como quería, y luego decimos, pues no salió tan mal. Hombre, todos crecimos bien, por lo tanto podemos pensar que tienen razón, ¿verdad? Que podemos pensar que ese tipo de educación no era tan mala, pero también es una realidad que era un mundo diferente. Cuando tú dices, cuando nosotros éramos niños, jugábamos fútbol en la calle y toreábamos carros y nos íbamos, yo me iba a pie a la escuela con mis hermanos y atravesábamos media ciudad para ir al colegio y nos íbamos a pie y no pasaba nada. Y yo digo, ¿y cómo podía estar mi mamá tranquila? Pues era lo que se usaba. Así vivíamos todos y así era nuestra realidad y no pasaba nada. Hoy en día estas cuestiones son impensables, ¿no? Es impensable que tú le digas a tu hijo de segundo o tercero de primaria que se vaya caminando a la escuela o que agarre el camión y se vaya a la escuela. Pues es como muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas influencias, hay muchas cosas en el mundo que pueden contribuir a torcer este plan que tú puedas tener, ¿no? Por eso, hoy en día es muy importante aprender a educar mejor, para no tener que pensar en los métodos educativos de toda la vida, en los de siempre, ¿no? Educar hoy tiene que ser producto de una planeación bien pensada. Recuerdo que en el podcast pasado yo les hablaba un poco de la importancia que tenía que los padres planeáramos lo que vamos a hacer con nuestros hijos, ¿no? Que planearas no qué va a estudiar, sino todo lo que tú le vas a proporcionar y todo lo que tú vas a poner a su alcance para que él sea un mejor estudiante, ¿no? Y decíamos, ¿qué hace un arquitecto? ¿Qué hace primero, los planos o la casa? Primero los planos. Primero los planos, primero la cimentación, primero los drenajes, primero la base sobre la que va a sentar la casa y luego la casa. Y luego la obra negra y luego los acabados y luego los detalles y hasta el último se van a meter a ir ahí las personas, ¿no? Hay un proceso
mediante el cual un profesionista de la construcción hace su trabajo de la mejor manera posible. Y esto mismo ocurre en cualquier profesión. Cuando tu doctor te dice, oiga señor, oiga señora, los tengo que operar. No es que te diga, a ver, párese y a ver, vámonos al quirófano para operarlo. Pues no, ¿verdad? Hay un proceso de preparación en el que el médico te hace una serie de estudios, busca que tu estado físico sea el óptimo para poder someterte a una operación, pensando en que el proceso de recuperación sea el óptimo y le batalles tú menos a la hora de que salgas del quirófano, que batalles lo menos posible y que puedas estar en las mejores condiciones físicas posibles. Y entonces, ser sometido a una cirugía, no importa que sea una cirugía menor, requiere de un mínimo de planeación. No se puede hacer sobre las rodillas y no se puede hacer pensando en, bueno, pues te hace falta, sí, hay que hacerla, sí, pues hagámosla de una vez. Pues no, así no se hacen las cosas, ¿no? Cuando piensas en la profesión que tú quieras, en la que me quieras decir, tienes que pensarlo de esa manera, ¿no? Cualquier profesionista tiene que seguir un orden para poder desarrollar de mejor manera su trabajo. En educación, sobre todo cuando hablamos de el papel que desarrollan los padres en la educación, es importante tener en cuenta el gran valor que tiene para la educación de los hijos desarrollar la capacidad de adelantarte a los problemas. Porque adelantarte a los problemas resulta que es mucho mejor que tener que corregirlos. La primera acción que tiene que tener un padre es conocer muy bien a su hijo. Los hijos, siempre se ha dicho, son como los dedos de la mano, ¿no? Todos son de la misma mano, pero todos son diferentes. Los hijos todos son diferentes. Y entonces tú tienes que conocer a tus hijos. Tienes que saber cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus puntos fuertes, para luego poder pensar en cómo planear la forma en que le vas a ayudar para que a la hora que tenga que estudiar pueda hacerlo con la mejor expectativa posible. Yo no soy de la idea de voy a aventar a mi hijo a la escuela y a ver cómo le va. Y ojalá que los profesores le puedan entender y puedan sacarle el mejor partido posible. Yo tendría que pensar que la escuela de mi hijo la tengo que escoger en base a las posibilidades que tiene mi hijo de rendir lo mejor posible en este tipo de escuela. Por ejemplo, yo no pondría a mi hijo en una escuela que fuera una escuela de tipo militarizado si sé que mi hijo tiene problemas de coordinación motriz, por ejemplo, ¿no? Hombre, si mi hijo tiene problemas para coordinar, brincar en dos pies o correr para atrás o correr de lado, y yo lo meto en una escuela militarizada, donde gran parte de la actividad tiene que ver con actividades físicas, con desarrollar actividades que tengan que ver con potenciar el aspecto físico, lo estoy condenando al fracaso, lo estoy condenando a que sea el peor alumno de su generación, de su salón. Claro, ¿qué va a pasar? En el primer periodo de evaluación me lo van a estar reprobando y me van a estar mandando a llamar y me van a estar diciendo, señor, este niño no puede estar aquí. Y entonces el error es del profesor, el error es del niño, el error es de la escuela, el error es mío. Yo no supe elegir adecuadamente la escuela que era la mejor para mi hijo, ¿no? Cuando mi hijo me dice, papá, es que a mí me gustaría ser músico de grande, y yo me empeño en meterlo en una escuela donde le van a enseñar muchas matemáticas, pues lo estoy condenando a que no le vaya tan bien. Tendría que buscar una alternativa donde él pudiera desarrollar su habilidad musical para que
una vez que él se sienta a gusto, que él esté tranquilo, a lo mejor voy a pensar en desarrollar de una mejor manera sus habilidades de la lógica matemática, ¿no? ¿Cómo planea una familia la educación de los hijos? Igual que lo hace un empresario, igual que lo hace un profesionista. Todo el mundo hace planes de acción y ese es el tema central de nuestra plática, cómo hacer planes de acción. Hay 3 tipos de planes de acción. Planes de acción que tienen que ver con problemas que ya sucedieron y que son planes de acción del pasado. Planes de acción que tienen que ver con cumplir un programa día a día y eso sería un plan de acción del presente. Y planes de acción que tienen que ver con una estrategia o con un plan que pretendemos poner en marcha y en ese caso estaríamos hablando de un plan de acción de futuro. Y con los hijos es así. ¿Qué sucede cuando tú regañas a tu hijo por algo que hizo? Hombre, lo estás regañando por una acción que ocurrió en el pasado. Porque a ti te avisaron en la tarde que tu hijo se había portado mal, al otro día en la mañana tú regañas a tu hijo porque se portó mal, y entonces, no siempre, pero podría ser explicable que tu hijo dijera, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me está regañando? ¿Por qué? Porque para ella, o para él, si es el caso del papá, es un tema fresquecito, me acabo de enterar. Pero para un hijo, algo que pasó ayer es como la prehistoria. Y entonces, ¿por qué me está regañando? Ah, es que ayer le rezongaste a la maestra, ayer te sacaron de clase, ayer no hiciste la tarea, ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, ¿eso fue ayer? ¿Hoy qué? Y tiene razón, o sea, no, a nosotros los adultos nos falta delicadeza para poder deducir que estas cosas entorpecen los procesos educativos cuando, cuando no tiene sentido la reacción del padre, cuando no tiene sentido el castigo, cuando el castigo es desproporcionado, cuando por una falta que tú cometiste te quieren crucificar o te quieren cortar la cabeza, pues tú terminas pensando, pues no es para tanto, ¿no? Bueno, pues es bastante frecuente que los padres no tengan claridad en algunos aspectos que son cruciales a la hora de educar. Por ejemplo, la mayoría de los padres les falta tener claridad en cuanto a cuáles son las formas de motivar a los hijos o cuáles son las formas de motivación para los hijos. Y si tú le dices a un papá que te diga si usa una motivación intrínseca, extrínseca o trascendente, lo más probable es que no sepa ni de qué le estás hablando. Y todas las personas tenemos esos tipos de motivaciones. Motivaciones internas, motivaciones externas, motivaciones trascendentes, motivaciones que van más allá de lo puramente humano. Ese sería como un primer obstáculo que tienen que enfrentar los papás. Y luego, el tema de los castigos, que yo trato, ahorita lo uso para poder entablar una comunicación clara con ustedes, pero tengo muchos años tratando de desalentar o poner en desuso el tema de castigo y hablar de consecuencias. Las consecuencias que puede enfrentar un hijo por una mala decisión, pues tienen que ser muy bien pensadas. Y eso es algo que la mayoría de los padres no hacemos bien, de manera bien pensada, con la cabeza fría, ¿no? Casi siempre actuamos visceralmente, casi siempre actuamos producto del enojo, producto de rompió algo que no tenía que haber roto, ¿no? Y entonces lo quieres ahorcar. Y tendrías que tener conciencia de que la consecuencia que le vas a poner a tu hijo tiene que tener
ciertas particularidades. Por ejemplo, tiene que ser proporcional a la falta. Es decir, si fue una falta leve, la consecuencia tendrá que ser leve. Si fue una falta un poco más grave, la consecuencia tendrá que ser un poco más grave. La consecuencia que enfrente tu hijo tendrá que estar relacionada con el hecho. Si tu hijo no hizo la tarea por estar viendo la tele, la consecuencia tendría que ser que no vea la tele hasta que haga la tarea. Y la consecuencia es hoy haces la tarea y después puedes ver la tele. Hoy, mañana veremos. Pero cuando tú dices, durante un mes no vas a ver tele, terminas siendo la castigada tú. Y el castigo termina perdiendo el efecto que tú querías que tuviera, ¿verdad? Porque tu hijo va a decir, mi mamá está loca, ¿verdad? Me dijo que no iba a ver la tele en un mes y en una semana ya se le había olvidado. Ya ni sabía ni por qué me había castigado. Ni siquiera se acordaba. Entonces, pues no tiene mucho sentido castigar a un hijo de esa manera, ¿no? Entonces, ya hablamos de las motivaciones, las consecuencias que puede tener un hijo. Y luego, las recompensas. Cuando tú acostumbras a tu hijo a recibir una recompensa cada que saca una buena calificación, mala cosa. Tú no puedes comprar una bicicleta a tu hijo porque es tu hijo y lo quieres mucho. Y además tienes la posibilidad de comprar una bicicleta y entonces te voy a comprar una bicicleta porque te quiero mucho y eres mi hijo. Pero nunca te voy a comprar una bicicleta porque sacaste 10, porque esa es tu obligación. Y cuando sacas un 10 en tus clases del colegio, no estás haciendo ninguna gracia. Estás apenas cumpliendo con la parte que a ti te toca. Entonces, no me vengas con ¿qué me vas a dar si paso de año? Más bien pregúntame qué te voy a dar si no pasas. Y asumir que todas las cosas que yo te doy, que yo te compro, son porque eres mi hijo, porque te quiero mucho. Y te las doy cuando puedo. Te las doy cuando hay la posibilidad de hacerlo. No me voy a echar un compromiso económico encima solo para comprarte una bicicleta porque tú quieres una bicicleta. Pues si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Y ya está. Y no pasa nada. Y un hijo que no entienda esto, pues está mal educado. Aquí es importante tener en cuenta que para poder prevenir y adelantarte a los hechos, hay poco tiempo. No es fácil hacerlo. En educación hay una máxima que dice, más vale un año antes que un día después. ¿Esto qué significa? Cuando yo tengo que hablar con mi hijo de un tema complicado, como por ejemplo sexualidad, más vale que lo haga un año antes. Es decir, aunque tú estés pensando, está muy chiquito, no la vaya yo a regar, no le vaya a dar información de más, no le vaya a abrir los ojos en temas que él ni siquiera se los espera, es preferible que sea un año antes y que él conozca cosas por boca de su padre, por boca de su madre, cuestiones que nadie mejor que ellos le pueden explicar, y no un día después, cuando ya recibió una mala información, una mala explicación, una mala influencia de un amigo, de un conocido, de un compañerito de la escuela. Entonces, ¿verdad que es más importante que sea un año antes y no un día después? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con la educación de tus hijos tendrá que pensarse en función de esto, de que es preferible que sea un año antes y no un día después, para que tenga un, un mejor efecto, para que esto sea mucho más efectivo, para que realmente aproveche. ¿Cómo puede una familia
planificar la educación de su hijo. ¿Cómo puede una familia darse cuenta si lo que está haciendo, las decisiones que está tomando respecto a la educación de su hijo son las mejores y las más adecuadas? O si de plano andas dando palos de ciego y no sabes ni qué hacer, ¿no? Es común que suceda esto, ¿no? Es común que una mamá que tiene 1000 cosas que hacer en su casa y que a mediodía, cuando va corriendo por su hijo a la escuela y regresan, mal termina de darle de comer y tiene que sentar a hacer la tarea, a veces de temas que no puede dominar, ¿sí? Es muy probable que tu hijo hoy en día reciba materias, reciba contenidos que no se usaban en tu tiempo, en el tiempo en el que tú eras un alumno. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estudié, ni siquiera existía el concepto ecología. Hoy en día es una cuestión tan importante el tema de la ecología que no coincides una educación básica sin que haya temas que tengan que ver con la ecología, con la conservación del medio. Sin embargo, cuando yo estudié la primaria, pues no era algo que nos preocupara. Claro, yo estudié en un tiempo en el que los comestibles que adquirías en el mercado te los daban en un cucurucho hecho de papel. No existían las bolsas de plástico. Claro, cuando se popularizaron las bolsas de plástico e inundamos el mundo con bolsas de plástico, hubo necesidad de hacer algo. Bueno, pues lograr hacer que las familias tengan claro cómo vamos a planificar estas decisiones que vamos a ir tomando poco a poco con nuestro hijo, tiene que ver con elaborar un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es planear en pasado, en presente o en futuro, generalmente mejor en futuro, previendo cosas que tú sabes que van a suceder, para poder anticiparte a las situaciones que tu hijo va a enfrentar y poder tener una mejor manera de lograr aprendizajes en tus hijos. Un plan de acción tiene que tener, básicamente, tiene que contemplar 5 cosas. Primero, tiene que estar provisto de un objetivo. Es decir, ¿para qué vas a hacer el plan de acción? ¿Qué me interesa que mi hijo saque de provecho de este plan de acción? Vamos a poner un ejemplo. A mí me interesa que mi hijo dedique 15 minutos a la lectura diaria. Hablemos de un niño pequeño, un niño de primero, segundo, tercero, de educación básica, de educación inicial, primaria. Me interesa que dedique 15 minutos a la lectura diaria. Ese sería el objetivo, que mi hijo lea 15 minutos al día. Luego, el segundo aspecto que tiene que tener un plan de acción sería medios. Medios es qué cosas voy a poner al alcance de mi hijo para que él pueda dedicarse 15 minutos a leer todos los días. Y esos medios los determina el ambiente, la dinámica de cada familia en particular. Podrían ser proveerlo de libros que sean de su gusto, de su agrado. Ese sería un medio. Si quiero que lea, pues tengo que darle algo que a él le guste, ¿no? Si quiero que el niño lea, otro medio podría ser destinar un lugar de la casa, un lugar específico de la casa, un sillón específico, un lugar específico de la casa que reúna las condiciones necesarias. Hablo de ventilación, comodidad, iluminación, para que mi hijo pueda
dedicar 15 minutos a la lectura. Esos serían los medios que voy a poner. El tercer punto de un plan de acción sería la motivación. ¿Cómo lo voy a motivar? Y algo importantísimo en las familias de hoy en día es encontrar motivaciones que sean trascendentes. Las motivaciones intrínsecas son las que salen de adentro de uno. Yo tengo motor propio, yo solito me motivo, yo solito me hago un lavado de cerebro y solito encuentro la manera de echarme para adelante y hacer las cosas. Eso sería la motivación intrínseca. La motivación extrínseca sería: yo necesito que mi mamá me dé una palmadita y me eche muchas porras para yo poder agarrar vuelo y ponerme a hacer algo. Esa sería una motivación que viene de afuera. Finalmente, la motivación trascendente sería una motivación que tiene que ver con un objetivo mucho más elevado. Por ejemplo, si yo quisiera aprender a leer mejor a través de practicar 15 minutos de lectura diaria, porque a mí me encantaría desarrollar la habilidad de poder poner un taller de cuentacuentos a niños de escasos recursos. Eso sería una motivación trascendente, que no tiene que ver con el beneficio que yo voy a recibir, sino con el beneficio que yo voy a poder darle a alguien más con lo que yo logre. Eso sería una motivación trascendente, ¿no? ¿Por qué quiero leer más o por qué quiero leer mejor? Porque quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Esa es una motivación trascendente. Bueno, pues uno elige, una vez que conoce a su hijo y que sabe cuál es el tipo de motivación que mejor le puede mover, uno puede elegir el tipo de motivación que quiere, y en este plan de acción uno anota 2 o 3 cosas que van a servir de motivación para que el hijo vaya haciendo las cosas mejor poco a poco. El cuarto aspecto que hay que anotar en un plan de acción sería el control. ¿Y el control qué significa? No es más que una tablita que tú vas a hacer y que vas a poner pegada en el refrigerador, si tú quieres, donde vas a hacer el calendario del mes y día a día tú vas palomeando. Si hoy lunes leíste tus 15 minutos, palomita. Y hoy martes leíste tus 15 minutos, palomita. Y miércoles, palomita. Y así sucesivamente. Para que al final del mes, con un solo vistazo, tú te puedas dar cuenta cómo estuvo tu porcentaje de cumplimiento. Hombre, pues si resulta que hubo 2 o 3 días en los que no leíste y que son tachitas rojas en tu tablita, en tu calendario, perdón, pues tendrías que asumir que el siguiente mes tendrías que proponerte que no hubiera ninguna tachita, que fueran puras palomitas. Este es otro aspecto importante de los planes de acción. Tienen que tener temporalidad. No puede haber planes de acción eternos, porque entonces está mal pensado. El plan de acción tiene que tener duración, tiene que tener caducidad. Y esa caducidad puede ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes como mucho. 2 meses en situaciones extraordinarias. ¿Por qué tan poquito? Dicen los expertos que para que uno pueda empezar a desarrollar un hábito es suficiente con que haya 15 repeticiones. Si tú en un mes leíste 30 días 15 minutos, lo más seguro es que el siguiente mes ya lo puedas ir haciendo de manera automática, sin tanto aspaviento. Entonces, si logras que el segundo mes lo puedas hacer sin tanto esfuerzo, quiere decir que habrás conseguido el objetivo del plan de acción de leer 15 minutos y que se quede como como una virtud que pudiste consolidar en un mes, y entonces se convierte en una actividad cotidiana en tu vida. Leer todos los días, lees 15 minutos y al final del año habrás leído lo que no te imaginas, ¿no? Y lo último que tiene que contemplar un plan de acción sería el resultado. Tú tienes que poner por escrito el resultado que obtuviste de ese plan de acción. Ya pusiste
el objetivo, los medios, la motivación, el control y al último pones el resultado. Y el resultado tiene que ser, ¿cómo salió el plan de acción? ¿Se consiguió el objetivo? ¿No se consiguió? ¿Hubo un porcentaje de cumplimiento? En fin. Y aquí no hay grandes secretos. O sea, si el plan de acción está bien pensado, lo más seguro es que el objetivo pueda ser logrado. Si el objetivo no se alcanza, es que el plan de acción no estuvo bien pensado. ¿Y qué tendrías que hacer? Repensarlo, replantearlo y volver a ponerlo en marcha. Porque se supone que si hiciste un plan de acción para lograr un objetivo específico y no se logró, tienes que seguir luchando hasta que alcances ese objetivo. Hombre, si pasan 6 meses y no logras conseguir el objetivo, igual algo te está fallando y tendrías que buscar algún tipo de asesoría. Como les había prometido en la sesión anterior, voy a recomendar un libro en cada sesión y hoy voy a recomendarles este libro de Fernando Corominas, que es un pedagogo español que se llama Educar Hoy. Es un libro que frecuentemente está sufriendo actualizaciones, nuevas ediciones, pues para que sea bastante actualizado en las cosas que tienen que ver. De acuerdo a cómo va evolucionando la educación, pues hubo un tiempo en el que los aparatos digitales no importaban. Lo que más nos preocupaba es que el niño tuviera televisión en su cuarto. Y después nos preocupaba que tuviera televisión con internet en su cuarto. Y ahora nos preocupa que tenga teléfono inteligente en su habitación, que sea de él. Si tú me dices que tu hijo tiene 8 años y tiene un teléfono inteligente, mala cosa. Si tu hijo tiene 10 años y tiene un teléfono inteligente, mala cosa. Es importante entender que las cosas tienen su propio tiempo. Yo te diría, ¿casarse es malo? No, claro que no es malo, es buenísimo, pero hay un tiempo. Ah, bueno, pues tener un teléfono inteligente es malo. No, no es malo, es buenísimo, es necesario y ayuda muchísimo, pero tiene su tiempo, tiene el momento en el que lo puedes hacer para que rinda lo que tenga que rendir y le saques el máximo provecho. Un bien fuera de tiempo puede convertirse en un mal, puede convertirse en tu peor enemigo. Me dio mucho gusto saludarlos, estamos en contacto, les dejo nuevamente mi correo, es obravo571@hotmail.com, a donde me pueden enviar todas sus dudas, sus inquietudes y me encantaría que si me ponen algún tema en particular que a ustedes les interese que tratemos, con mucho gusto vemos la manera de incluirlo en estos temas que vamos a estar desarrollando de manera inicial, pero si hubiera alguno que fuera importante para ustedes y que fuera de interés general, con mucho gusto lo podríamos incluir. Me dio mucho gusto saludarlos, seguimos en contacto.